Bueno, estamos aquí otra vez en Entrenamiento Mental. Tengo de nuevo a mi hermano Ricardo y hoy queremos hablar de un tema que está en las cabezas de muchos millennials, sobre todo creo, y de muchos jóvenes trabajadores y emprendedores de hoy en día, que es la independencia y la educación financiera. Vamos a hablar un poco sobre este concepto porque es algo que tú que te interesa, que estudias sobre el tema, escribes también, ¿no?, de independencia financiera. Sí. ¿Dónde podemos ver cosas interesantes que tú recomiendes de independencia financiera? Pues mira, tengo un blog que se llama Independencia Financiera 2017 en WordPress. Si haces la búsqueda, también voy a recomendar un par de otros blogs. Luego, si quieres, lo pones en las notas. Hay un bloguero que ha alcanzado la independencia financiera y es español, que se llama Al Fin Libre. Al Fin Libre. Buenísimo, también lo podéis seguir por Twitter, por ponerte un ejemplo. Y luego ya, si quieres, ya pienso algunos más y te lo paso por las Luego notas. te voy a preguntar por libros y recomendaciones, pero es que se me ocurrió empezar por el final, porque sí, no pasa nada. No, digo, luego te lo paso. digo, ¿dónde podemos empezar? Yo estuve, para hablar del tema, estuve bicheando y encontré algunos blogs, pero sí que tú que ya sabes un poquito más de este tema, será bueno que nos recomiendes. Sí, hay muchísimos blogs en inglés, no hay tanto en español, que es una pena. Claro. Por eso empecé mi blog, por hablar un poco de los conceptos básicos. Y allí también hablo de lo que es la independencia financiera, en qué se basa, porque hay estudios de la independencia financiera y de varios. Si hablas inglés, el blog más conocido es el de Mr. Money Mustache, canadiense, pero afincado en Estados Unidos, y es un ingeniero informático que se retiró a los 30 y pocos años también. Madre mía. Pero bueno, la economía es diferente en Estados Unidos, como tú puedes ver. Los salarios son más altos, la sanidad se la paga uno, pero tienen otra posibilidad si no siguen la corriente consumistas que se dan tanto en Estados Unidos, de lo que llaman la carrera de la rata, tener el mejor coche que tu vecino, mejor vacaciones que tu vecino, etcétera, etcétera. Vale, vamos a intentar empezar a casa por el tejado y cuéntanos que, para la gente que no tenga ni idea de esto, que he hecho una encuestita por Instagram y te puedo decir, lo voy a mirar, pero creo que la mayoría ha salido diciendo que no tienen ni idea de lo que es la independencia financiera. Así que, ¿qué es la independencia financiera? Pues la independencia financiera es el punto en el que, cuando ya has conseguido ahorrar y invertir, tus inversiones te permiten, si quieres, no tener que volver a trabajar. En resumen, ¿no? Eso es lo que sería el concepto más simple. Que lo que son lo que llaman rentas pasivas, o sea, te dejen pagar todos tus gastos. Ese, claro, que es el punto final. Me imagino que me vas a preguntar cómo se llega a la independencia financiera, ¿no? Bueno, voy a empezar preguntándote, porque claro, esto lo escuchará mucha gente y yo hablo sobre todo por gente de la que me rodeo en Andalucía, España, en la que creo que la cultura de independencia financiera está lejos de lo que puede estar en otros países. Entonces muchos escucharán esto y dirán, claro que sí, dice, lo mío es supervivencia financiera y voy tirando con eso. ¿Cómo puede empezar una persona a gestionar sus finanzas personales si vive prácticamente al día? Eso es lo más complicado. Al final, depende de dónde tú te encuentres. Si eres alguien joven, recién salido de la carrera, lo importante es invertir en tu formación. Siempre hablamos de ello, ¿no? Porque eso es lo que te va a dar posibilidades de abrirte miras. El estudiar inglés, un estudio de posgrado. Voy a coger notas, de hecho. Voy a coger notas, de hecho. Vale. Eso te va a aumentar, te va a permitir aumentar lo que son tus ingresos. Obviamente, si estás mileurista, de forma
temporal en un trabajo va a ser complicado. Que no con todo eso, yo creo que también el aspirar, no tanto llegar a la independencia financiera, pero el aspirar y el intentar llegar a tener un fondo primero de emergencia, 3 meses de gastos, por ejemplo, que se habla es muy normal. Primeramente se habla de no tener deudas, obviamente, pero si tienes unas deudas altas, te tienes una tarjeta de crédito que te está cobrando un interés del 20-25%, es algo que te vas a arrastrar, es más complicado. Primero quítate lo que serían las deudas altas, si es posible, obviamente, y luego ya intentar formar ese fondo de emergencia, al mínimo de 3 meses de tus gastos. Porque a mí lo que me preocupa es mucha gente, como veíamos, ¿no? Por desgracia, te echan del trabajo y te ves que tienes que pagar la hipoteca y no puedes pagarla. Y no vas a conseguir un trabajo inmediatamente. Al menos si tienes 3 meses de tus gastos, vas a conseguir, no vas a tener ese nivel de estrés del que hablamos tanto, ¿no? De entrar en una dinámica negativa. Por lo menos es algo menos de lo que preocuparte, ¿vale? Me voy a preocupar en encontrar trabajo, pero por lo menos sabes que tienes un colchón para no preocuparte por esos 3 meses al menos. Otra cosa de la que se habla mucho, como te he comentado antes, es el reducir los gastos. Una cosa muy normal, a mí me pasó cuando empecé a trabajar, tienes un salario modesto, pero ya sales de casa y ya empiezas a gastar, empiezas a viajar, me voy a comprar un coche o voy a cambiarme el coche porque me lo merezco, porque trabajo duro, y es realmente tener esas decisiones conscientes de ¿realmente quiero gastarme este dinero en esto? ¿Realmente el chute de dopamina vale la pena? ¿O prefieres ponerlo en un fondo o gastar menos? Entonces es una decisión consciente. Se habla mucho en este aspecto también, en temas de compras, a nivel psicológico se habla de tómate por lo menos 24 horas, si no 48 horas, para tomar la decisión. Hoy me encanta este iPhone, voy a comprármelo. Bueno, si te tienes tantas ganas ahora mismo, date dos, porque ese anhelo del chute de dopamina, por lo menos, en 48 horas o y si es un gasto más grande, incluso más días. Si te vas a comprar una casa o un coche, yo recomendaría semanas o meses para pensarlo. Eso te va a ayudar a no ser tan emocional en el tema del gasto, intentar moverte un poquito más racional. Por tanto, alguien que esté sobreviviendo financieramente, lo importante es formarse. Y una educación financiera, ¿no? Mínima. Exactamente, o sea, quitarte deudas, intentar ahorrar un poco ese colchón y intentar también aumentar esas miras de cómo formarte personalmente para poder aumentar tus ingresos. Vale, entonces estos serían quizás los primeros pasitos, ¿no? Para ir encaminándonos en alcanzar esa independencia financiera. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Bueno, si ya has conseguido pagar las deudas grandes, como puede ser de tarjetas de crédito, préstamos personales, y ya tienes un colchón... ¿Hipotecas incluido? Yo creo que el tema de la hipoteca es algo personal. La gente que no quiere meterse en una hipoteca, yo a título personal pienso si vas a vivir de 3 a 5 años en un sitio, es una opción el comprarte una casa. Siempre dentro de las medidas de tus posibilidades. Claro. Como ya vimos, los que vivimos la burbuja en el 2008, sabemos que había gente comprando casas por encima de sus posibilidades. Es importante que si obviamente tienes un sueldo modesto, vas a necesitar una casa modesta. No vas a poder vivir en el centro de una ciudad, lo mismo, vas a tener que vivir un poquito más alejado o ser un piso más pequeño, etc. Hay gente que también opta por la renta. Es que también depende a nivel personal, cuáles sean tus planes. Si piensas que es posible que para mejorar en tu carrera laboral vas a tener que mudarte, pues también es una opción en la renta. Lo mismo, pero lo mismo se aplica. Un alquiler dentro de tus posibilidades. Dentro de lo que es el foro de la independencia financiera se habla mucho de compartir casa. Si eres joven también, estás soltero, hay mucha gente que le llaman en inglés el house hacking, que se compra una casa si es soltero y alquila 1 o 2 habitaciones y con eso se ha pagado la casa. O, como hemos visto también, el tema del Airbnb. Gente que
pone una habitación en Airbnb, con lo que se saca un dinerillo por otro lado. Es siempre lo que llaman el pensar fuera de la caja, ¿no? El out of the box thinking, que llaman en inglés. ¿Qué puedo hacer para ese aumento de mis ingresos, ¿no? Pues si tú te ves limitado por tu trabajo, tienes que emprender. Y no te estoy hablando de emprender de formar la próxima empresa Apple, estamos hablando de, bueno, pues tengo aquí un trastero que no uso, voy a alquilarlo. O una plaza de garaje que no uso, voy a alquilarlo. O una habitación que no uso. Y es ese tipo de cosas que le van poquito a poco pues, ese ingreso. Lo importante también en la independencia financiera es que si tú estabas cubriéndote tus gastos y ahorrando un poquito, como hemos hablado, para el fondo de emergencia, cuando ya tengas esos ahorros, seguir invirtiéndolos y ahorrándolos, que eso ya será el siguiente paso. Si has conseguido un dinerillo, también, por ejemplo, cuando tienes un ascenso, que pasará en tu carrera, en todas las carreras pasa que puedas tener un ascenso o te hayan aumentado el salario, en vez de decir, este dinero lo tengo ahora, me voy a dar un viaje, si no lo tenías planeado, que no te digo no haya que viajar, ¿no? Pero planteárselo todo yo por lo menos a nivel personal, nos planteamos también dentro de lo que son tu presupuesto anual, una partida para tus viajes. Pero hay gente que, como hemos hablado, el chute de dopamina, uy, me han dado esta bonificación en el trabajo, me han dado... Todo va para disfrutar. Me voy a comprar ropa, me voy a comer, he cobrado, me lo gasto, ¿no? Exactamente. Entonces, hay otra frase que usan mucho en la independencia financiera que es pagarte a ti mismo primero. A primero de mes, tú sabes tus gastos. Si tienes tu presupuesto, pagas tus gastos, la luz, el gas, la hipoteca, etcétera, y te pagas a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Pues sé que me quedan, vamos a decir, 300 euros o 200 euros extra. Pues yo tengo adjudicado que me voy a meter 100, 150 para el ahorro, para la inversión. Y ya te quitas el problema de tenerlo allí y decir, pues mira, lo tengo en la cuenta, me lo gasto. Ya lo tienes adjudicado como si fuera dentro de tu apartar el mínimo de ahorro lo primero y luego ya pues sobrevivir con lo que te queda ese mes, ¿no? Sí, lo importante es tener un presupuesto. Y estamos hablando de que ya tienes un fondo de emergencia. El fondo de emergencia tiene que estar líquido, que sea de manera que tú puedas acceder a ese dinero si se te rompe una lavadora, se te rompe el coche, tienes que coger un avión para ver a tu padre enfermo, etcétera, etcétera. Es un dinero que tienes para emergencia, que no se toca. ¿Y por qué nos tiene que interesar alcanzar la independencia financiera? A mí es también un tema muy personal. Yo creo, a nivel de España, si yo estuviera en España, nada más que la inestabilidad a nivel laboral, me interesaría el educarme financieramente y por lo menos hacerme ese colchón de emergencia y, a ser posible, cuando ya uno ya va llegando a los años que yo llego, piensas también en lo mismo, no quieres trabajar, porque también es lo siguiente, ¿no? ¿Tú piensas que quieres trabajar hasta los 67 años, como está ahora mismo, o 70 años? Seguramente, si seguimos avanzando, que habrá que trabajar. Porque si quieres realmente dejar de trabajar a los 60 o a los 55 o a los 50, tienes que empezar a ahorrar ahora. Entonces, es ese interés. ¿Quieres tú seguir con el camino que toda la gente sigue de nacer, estudiar, trabajar a los 67 años, a los 70, dejar de trabajar y retirarte? Personalmente yo pienso que si puedes retirarte un poco antes y disfrutar cuando todavía tienes salud, o porque quieres pasar más tiempo con tu hijo, o piensas tener una familia y más adelante tener más tiempo con tu hijo, pues, o con tu mujer o tu marido o quien sea, también es una opción. Al final son decisiones conscientes. Hay gente que dice, no, yo conozco a un amigo mío médico, le encanta lo que él hace. No pensaría dejar el trabajo. Fantástico. Pero no es otra opción También es pensar que, por lo menos a mí, lo que antes me gustaba o las opciones de vida que tenía hace 20 años no son las mismas que tengo ahora también. Eso es importante plantearse dentro de 20 años cuáles son tus opciones. A nivel personal puede pasarte Pero yo creo que se confunde un poco, ¿no? El tema de dejar de trabajar con no hacer nada, ¿no? A lo mejor es cambiar de
dedicarte a sí, otro tipo de efectivamente, historia, ¿no? claro. Aquí en el mundo anglosajón se habla de FIRE, que es Financial Independence, Retirement Early. Yo estaba hablando de independencia financiera. La opción es el que te estaba hablando ahora también era el de retirarte antes de lo que te deberías, ¿no? También hay otros agentes también que se preguntan, ahora mismo tenemos pensiones estatales y las españolas son bastante buenas, pero por ejemplo aquí en Inglaterra la pensión contributiva creo que no es más de 700, 800 libras mensuales, que puede ser lo que son 1.000 euros, que no es una gran pensión. Las cosas pueden cambiar, las pensiones pueden reducirse, como hemos visto, y ha habido gobiernos. Yo creo que también es otra forma de cubrirse las espaldas. También hay otras razones por las que buscar la independencia financiera. Yo cuando ya tuve la última promoción y fue el jefe de mi servicio y te dan una buena subida de sueldo, empiezas, por ejemplo, aquí en Inglaterra a pagar el 40% de impuestos y empiezas a pensar, ¿cómo puedo evitar pagar esto? Y la única forma de evitar pagar eso es meterlo en el plan de pensiones. Aquí en Inglaterra la verdad que tenemos la suerte que se puede, creo que hasta 40.000 libras anuales, hasta un límite total del plan de pensiones de 1 millón de libras se puede tener metido y y te lo quitas de la base imponible. Luego sí, cuando cobres ese plan de pensiones, cuando te retires, pagas impuestos, pero con la suerte que no va a ser al 40% que estabas tributando, sino al 22% actualmente, creo que es. Entonces Yo lo que son me estoy opciones. dando cuenta es que yo te digo que al vivir en países diferentes, pues también la cultura de esto será diferente. Y yo no sé si en Inglaterra esto es algo que se empieza a enseñar o no desde más No, para pequeños o nada. no, pero es verdad que o sea, es que el tema de los impuestos, de saber cuánto pagas por una cosa, cuánto pagas por otra, o sea, si es que el simple hecho de en España los autónomos, cuando nos toca pagar el trimestre de IVA, eso es, vamos, a mí en la carrera me tendrían que haber puesto una asignatura de emprendimiento, porque es que en mi profesión, que es ser psicóloga, no me han enseñado nada de contabilidad, nada de finanzas, nada de impuestos, nada de marketing, nada de leyes. Entonces, claro, hay un desconocimiento, ya no solo financiero, sino también legal, ¿no? De a qué tenemos derecho, que no, que dónde podemos elegir pagar ciertas cosas o no. Y luego hay otro choque que veo también muy cultural, que es que desgraciadamente en Andalucía la cultura de si puedo cobrar una pensión de 400 euros o de 600 euros porque tengo una minusvalía o tengo no sé cuánto y no trabajar, pero, o sea, prefieren malvivir a vivir decentemente, ¿no? O aspirar a ciertas cosas y como que está muy mal visto el que una persona tenga aspiraciones económicas o quiera simplemente ganar dinero. O sea, es como, es que quieres hacer negocio y se dice con connotaciones negativas, ¿no? Cuando tú vas a cobrar a alguien o cuando tú Sí, sí. Sí, pretendes quizá tener un objetivo económico, se mira mal. a nivel cultural yo creo que sí, es el tema de la meritocracia en España no se ve tan bien como en otros países occidentales. Creo que, como tú dices, es importante y una cosa que a nuestros hijos tendremos que hacer es desde pequeñitos inculcar lo importante que es el ahorro, también de lo que es el gasto, de lo que valen las cosas. A veces yo entiendo que los padres que no quieran hablar con los niños de lo que cuestan las cosas ni preocuparlos, pero es importante que se den cuenta. A mí me hace mucha gracia si le preguntan a una de mis hijas y le dices, ¿cuánto cuesta un coche? No saben, obviamente no saben cuánto cuesta, no, pueden decirte 300 euros o lo que sea, ¿no? Pero no tienen ese concepto de cuánto cuesta una casa. Yo creo que es importante que desde pequeñitos empiecen a formarse de lo importante o cuánto cobra alguien normalmente por una hora de su trabajo y cuánto cuestan las cosas. Porque al final uno echa cuenta y dice, a lo mismo esto a mí no me vale la pena. Es importante cuando uno
tiene gastos adicionales, pensar, ¿me vale la pena irme a otro país a vivir o me vale la pena dejar de vivir en casa de mis padres hasta que tenga un trabajo más? Y estas cosas tienen que ser, lo que digo, decisiones conscientes. Y para eso es importante la formación financiera. Y no te estoy hablando ya de independencia financiera, sino financieramente, Sí, cómo te afecta a educación nivel financiera personal. básica. ¿Cuántos impuestos pagas? ¿Qué forma es, si todavía seguían con ellas, de reducir la base impositiva para pagar menos impuestos? Porque eso se permite y tampoco hay gente que piensa que está defraudando. No, defraudar es hacerlo de forma no legal. Estas son opciones que te da el gobierno de meterla a tu plan de pensiones o de tener, como en el caso de Inglaterra, hay cuentas con las que no pagas impuestos y usar todas las herramientas que tengas en tu caja de herramientas financieras para mejorar lo que sea tu futuro financiero únicamente. ¿Y esta independencia financiera podría ser accesible para todo el mundo o hay gente que en la vida se puede plantear? Metiéndonos ya en lo que es cómo se plantea, los estudios, porque una cosa no hemos hablado es realmente cuánto necesitas. Esto es siempre la pregunta, ¿no? ¿Cuánto necesitas para ser financieramente independiente? Hay un estudio Depende, que ¿no? se le Si llama el vive ahí en el estudio... campo como una anacoreta, pues 100 euros al mes y tiene un huerto. Pero de forma genérica se habla de que normalmente, y hay un estudio que le llaman el estudio Trinity, a nivel económico se hizo con distintos fondos de inversión, en el que con un 95% de seguridad se dijo que si ahorras 25 veces tus gastos anuales, eres financieramente independiente. Si gastas al año 20.000 euros, pues con 500.000 euros serías financieramente independiente. 25 veces lo que gastes al año. Eso te da una rentabilidad anual del 4%. Luego se han hecho estudios más que si puede ser que necesites un poco más, un poco menos, depende del país, depende de los impuestos que pagues en esas inversiones. Pero si no tuvieras que pagar ningún tipo de impuesto, se habla de 25 veces, que puede ser que sean 30 o depende del país. Y ya te digo, seguramente alguno de los blogueros españoles ya lo ha mirado a nivel español cuánto sería. Por ese lado, ya te digo, también, claro, cuanto menos gastes, más fácil es llegar a ser independientemente financiero. Yo creo que lo importante, para que no se te haga nunca mucha cuesta arriba, si deseas buscar la independencia financiera, es, como te digo, tengas decisiones conscientes de cuáles son tus gastos, los escribas en papel, quitar lo que es la emotividad, porque hay gente que es muy emotiva con el dinero, ¿no? Se pone nerviosa de nada más que tener que plantearse si se tiene que quitar. No es eso, es si tú decides que tienes que gastarte 100 euros al mes en restaurantes, vale, ponlo en papel. Por lo menos sé consciente de que tienes ese gasto. Sé consciente de que vas a necesitar de tus ingresos dedicar 100 euros a ese gasto. Y lo mismo con cualquier gasto que tengas. Y así vas a calcular tu presupuesto y lo mismo a nivel anual. ¿Cuántos viajes te quieres dar? Realmente. ¿Realmente necesitas irte a un hotel de 5 estrellas o con uno de 4, con uno de 3 estrellas vas a tener las vacaciones igual de buenas y el gasto va a ser más reducido? Y tomar esas decisiones conscientes. Cuando tengas esas decisiones y calcules tu presupuesto anual, pues ya sabes cuál sería el objetivo para alcanzar tu independencia financiera. O sea, esto tiene una base psicológica bastante grande, ¿no? Por supuesto Porque, que sí. y me estoy dando cuenta ahora, yo también estoy estudiando temas de coaching nutricional y al igual que somos comedores emocionales, ¿no? La gran mayoría de las personas, me estoy dando cuenta que también somos gastadores emocionales, ¿no? Porque... Efectivamente, pero porque todo se va al mismo punto, que son los hábitos, formación de hábitos. Tú formas un hábito y da igual que sea nutricional, que sea de deporte, que sea financiero, que sabes que lo vas a tener contigo. Y es lo más complicado, es cambiar un hábito, porque es algo que ya muchas veces forma parte de ti y te lo dicen a nivel de deporte y a nivel nutricional. Es que yo soy así.
¿vale? Si tú eres así, no pasa nada. Es mover la discusión, como hemos hablado, del plano emocional. Vale, tú eres así, dime cómo eres, realmente cómo eres. Y es igual, a nivel de financiera, es pasar Hay del que plano mental transformar al los plano del pensamientos. papel. Efectivamente. Lo que sería una terapia cognitiva, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente. Terapia racional cognitiva. Así que al final la base de todo, yo la uso para todo. Sí, sí. Al final reduzco la mayoría de mi trabajo a un ejercicio porque es que es lo más eficaz realmente. Y es que al final es, o sea, es todo. Es todo. Bueno, volviendo al tema financiero, ¿qué tipo de inversiones son más recomendables o más comunes o por cuáles se suele empezar? Cuando ya la gente se ha hecho su colchón de 3 meses y a lo mejor tiene un dinerito y dice, venga, esto lo quiero invertir, ¿en qué invierto? Vale. Según el riesgo que tenga una inversión, mayor probabilidad tienes de que te dé un rendimiento alto, pero también un rendimiento bajo o que pierdas dinero. Entonces, va desde gente que lo mete en una cuenta de ahorro, que ahora mismo en el momento puede darte un 1% con suerte o no mucho más, pero sabes que está el dinero seguro, salvo que el banco vaya a la bancarrota, tu dinero está seguro. Luego, en el otro extremo sería el comprar acciones de una empresa. Ir al mercado bursátil y comprar acciones de Apple o al IBEX y comprar acciones de Inditex, que también eso tiene un riesgo alto porque realmente solo estás comprando una acción de una empresa. Y si a la empresa le va bien, a ti te va bien y si no, te puede ir mal. Las Las otras acciones, opciones... lo más recomendable es a largo plazo, ¿no? No jugáis Sí. al compra-vender, ¿no? Nosotros que en el tema de la independencia financiera siempre hablamos, piensa que lo normal, si tú ahorras la mitad de tus ingresos, vas a tardar 12 años en ser independientemente financiera. Y hay varios blogs que tienen las cuadros. Si ahorras menos, obviamente te va a tocar más años trabajados. Entonces, todo lo que es inversión no nos metemos en el campo de entrar y salir de la bolsa. Siempre lo que llaman el buy and hold. Compras algo. En el caso de los foros de independencia financiera, luego por debajo de las acciones están los fondos. Un fondo va a ser o pasivo o fondos índices que sigan a lo que es un índice bursátil. Y si, por ejemplo, los hay de todos los tipos de índice bursátil, puede ser el IBEX, y compran de forma proporcional acciones de todas las compañías que están en el IBEX. Y tú cuando compras del fondo, compras de forma proporcional. Obviamente no es una acción de cada una, va a ser una porción más pequeña, pero refleja lo que es todas las acciones. Entonces ya el riesgo es menor tanto en cuanto de que ya llevas muchas más acciones. Por ejemplo, un fondo que es muy típico en los que persiguen la independencia financiera, que es el fondo SP500 de Estados Unidos, son 500 empresas. Entre ellas está Apple, Facebook, Disney, McDonald's, todas estas empresas. Y lo que suele pasar es, hay menos volatilidad, la volatilidad es que suban o que bajan mucho, porque son 500 empresas. Siempre va a haber unas que bajen, otras que suben, pero normalmente los índices se mantienen más estables que lo que puede ser una sola acción. Hay otros fondos, por comentar también, que son los fondos activos. Entonces tienes alguien que está, o los managed funds, que es alguien que ya de forma activa se dedica a intentar comprar, vender y producir. Son fondos que al ser activos normalmente tienen unos gastos de comisión más altos que los que son los fondos pasivos o los fondos índices. Eso es una cosa bastante importante, porque tú piensas que si tú compras un fondo, que ya te digo, que el grupo que puede ser un índice o puede ser... Hay fondos de todo tipo, pueden ser fondos de farmacéuticas, por ejemplo. Si es un fondo activo, tienes que pagarle al que de forma activa maneja ese fondo. Y las comisiones pueden ir de 0,5% al 1%. Y esa comisión se paga tanto como suba como si baja. Si tú pierdes un 3%, sabes que vas a perder un 3,5% si le tienes que pagar
0,5 de tal. Entonces, los fondos pasivos, lo bueno que tienen es bajas comisiones, menor volatilidad y se ha visto en muchos estudios que a largo plazo suelen ser mejor que cualquier fondo activo. Warren Buffett, que lo conocerá mucha gente, que es mega millonario y hace temas de calidad con Bill Gates, y es uno de los... lleva lo que es el Hathaway se llama, no me acuerdo cómo se llama la compañía. Una compañía bastante importante en Estados Unidos que se dedica a la compra de empresas. Él se apostó en un momento, creo que fueron $500.000, a que cualquier fondo activo no mejoraba al S&P 500, que es el fondo índice de Estados Unidos. Y ganó esa apuesta. Hubo alguien que se lo apostó y bueno, obviamente el dinero fue a caridad, pero se ha visto claramente que los fondos índices a largo plazo, eso es muy importante, y ya te hablo, como tú decías, mínimo 5 años, pero seguramente 10, 15, 20 años es el largo plazo a que me refiero en el caso de invertir para la independencia financiera. Vale, estoy aquí yo tomando mis notas también, ¿eh? Bueno, y ya yo analizando así un poquito más desde el punto de vista psicológico, si te retiras joven, yo creo que es importante trazar un plan de vida y unos objetivos igualmente, ¿no? Porque tú puedes dejar de tener objetivos económicos, pero puedes tener otro tipo de objetivos, ¿no? A mí, de forma psicológica, no sé si te lo he comentado anteriormente, a mí me chocó mucho que en Japón, que son una cultura muy basada en trabajar, cuando tanto el suicidio como los divorcios aumentan el momento que el marido se retira. Y era una cosa que da igual, el plan, tienes que tener un plan. Incluso a los 65 años, si te retiras, si solo has sabido trabajar y te retiras, es un hueco a nivel social, a nivel de autoestima. Todas estas cosas te van a pasar una factura emocional. Por eso en el tema de la independencia financiera hay mucha gente que se mete a esto. Hay un término que a mí me hace mucha gracia que le llaman en Twitter el lonchafinismo, ¿no? Gente que se mete y se va al supermercado y dice, me cortan la loncha de jamón de york muy fina, para que le cunda más, ¿no? Y gaste menos, ¿no? El lonchafinismo. Y yo creo que si vas con esa mentalidad a buscar la independencia financiera, primero se te va a hacer muy largo, porque te vas a quitar de todo. Te vas a quitar de... Si a ti te gustaba jugar al pádel una vez en semana y empiezas al lonchafinismo, vas a perder las amistades. O si empiezas a no pagar una ronda cuando te vas de cervezas porque, claro, que tienes que ahorrar. Entonces, se habla mucho en la independencia financiera que tienes que formar la vida que tú quieres vivir mientras trabajas. Obviamente no lo puedes hacer tiempo completo, ¿no? A nivel personal, a mí me gusta, tú ya sabes, entrenar el fútbol americano en el equipo de jóvenes. Es una cosa que me gusta dedicarle tiempo, le gusta dedicarle tiempo a mi familia, me gusta dedicarle tiempo a hacer deporte, a viajar y crearte esos hobbies y esas facetas personales que puedas expandir en el momento de dejar el trabajo. Y también es importante tener un plan, porque, como tú dices, si trabajas a tiempo completo, si yo decidiera retirarme en 5 o 10 años, yo lo tengo claro que seguramente no me retiraría totalmente. Me gustaría hacer proyectos que a mí me interesen o proyectos en los que no me paguen, pero que pueda usar mi experiencia en ayudar a una ONG o cualquier otra cosa. Me gusta el tema del voluntariado, es algo que también hago, pero que no puedo hacer tan a menudo como pudiera si fuera independientemente financiero. Entonces, como tú dices, es importante tener otras facetas personales aparte de tu trabajo. Tanto como si buscas la independencia financiera como si no, porque si no, al final, tarde o temprano, te va a pasar factura. Yo no sé si conoces a Romuald Fons. Es un tío que habla en YouTube de SEO, de posicionamiento web y demás. Y el tío, pues, la verdad es que debe de ser independientemente financiero porque ha conseguido... O sea, le pasó que su mujer se quedó embarazada en una situación económica muy mala
Y entonces el tío se puso como a estudiar cómo con SEO podía ganar dinero de páginas web. Y es una máquina haciendo eso. Tiene 2 agencias de SEO, una en España, otra en Colombia. Y se ha hecho un experto en SEO en YouTube. Entonces ahora saca un curso que se llama CreceTube y tal. Y el tío como que ya su objetivo vital no es tanto el económico y ganar dinero con estos cursos, que el curso vale 900 euros. Pero, Sí. o sea, no dudo de la calidad del curso porque yo creo que tiene que ser mejor que cualquier máster de marketing porque lo que va a estrategias que van al grano, ¿no? Sí. Y su objetivo, o sea, además él lo dice, que su objetivo ya en la vida es como transmitir, ¿no? Ya con YouTube, con los cursos, como conseguir que más gente pueda ganar dinero de YouTube, pueda ser independientemente financiero, pero como con estrategias para poder automatizar esos ingresos. Y me parece que eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Desde la independencia financiera, ayudar a otros a que consigan más o menos lo mismo, ¿no? Sí, hay más gente de la que creemos que es independientemente financiera. Te recomiendo un libro que es en inglés, pero creo que antes lo tienen traducido en español, que se llama El millonario de la puerta de al lado, The Millionaire Next Door. Y es un estudio que hizo un académico que se dedicó a estudiar la gente que tenía más de $1.000.000, porque a nivel público podía verse y se dedicó a entrevistarlos. Y te dabas mucha cuenta que hay mucho millonario del que no sabe nadie. ¿Por qué? Porque ese millonario normalmente en Estados Unidos es el que no tiene el coche más nuevo, el que ha vivido toda su vida y con toda su familia en la misma casa, gente que suele ser de un empresario pyme, una empresa pequeña o mediana, que es lo que le gusta hacer y como tú dices, lo mismo no se ha retirado porque es que lo que le gusta a él es ir a su negocio y seguir con su negocio o un negocio familiar. Y hay gente así, hay mucha gente más de la que nos conocemos. Y también te quiero decir, lo que también pasa es que no hay solo un camino. Yo te voy a comentar de la inversión, que es el más aburrido, pero que a mi caso personal es el que más se alinea conmigo, porque no me voy a poner después de trabajar a formar una empresa. Hay gente que se dedica a comprar vivienda y alquilarla, o a renovarla y venderla. Gente que se dedica a hacer Airbnbs, cualquier tipo de cosas. También hay mucha gente que se dedica a lo que llaman side hustles, que es como trabajos parciales, realizando encuestas, cualquier otro tipo de trabajo que puede hacer a nivel de internet también para sacar dinero. Entonces, no es realmente la búsqueda de la independencia financiera, decir, es por aquí y por aquí tienes que llegar. Hay mucha gente que llega de forma distinta, gente que trabaja mucho, que se ha ido a Dubái a trabajar o a otro país, se ha hecho mucho dinero y como no gastaba, lo ahorró y tal, y luego se ha dedicado. Hay, yo creo que miles de distintas formas de llegar a la independencia financiera, pero lo que creo que es importante, como te digo, siempre tomar las decisiones conscientes de lo que quieres hacer con tu dinero. Bueno, y otro dato curioso de este hombre que te digo es que en el curso este de CreceTube que ha lanzado, una de las masterclass que tiene, uno de los eventos online que tiene es con Jordan Belfort, con el de El Lobo de Wall Street, vamos, Sí, sí. que ahí me enteré yo que ese hombre existía de verdad, que yo pensaba que eso era ciencia ficción, y me dediqué a mirar y digo, pero si este hombre, o sea, vente a hacer un curso a California, 100.000 euros y te tenemos en una mansión con tu equipo, no sé qué, no sé cuánto, y yo, madre mía, Sí. lo que se mueve por aquí. No, claro. A mí lo único que no te digo que sea el caso del que me comentas, pero hay muchos esquemas de hazte rico rápido y eso no existe. Realmente cualquier forma que tú veas de que hay gente que le da bien y se dispara en su negocio y tal y puede irle muy bien, pero lo normal a nivel general es que tú necesites esa constancia, ese hábito para alcanzar un objetivo financiero, sea por tu trabajo, sea invirtiendo y renovando pisos o cualquier otro tipo de emprendimiento que hagas. Entonces yo siempre rehuyo mucho de esta gente que te lanza un mensaje a nivel emocional, ¿no? De Lobo de Wall Street, a mí me suena mucho ese motivando y gritando
y consiguiendo, pero a nivel de venta, ¿no? Que siempre a nivel de venta es verdad, tienes que emocionalmente conectar con el que le vayas a vender, ¿no? A mí, en este caso, a mí, cuando es a nivel financiero, siempre es importante que cualquier tipo de decisión que hayas, tomarte el tiempo, informarte, como siempre, estudiar los pros, los contras y tomar esa decisión de forma sosegada y consciente. ¿Y por qué no se habla de este tema ni siquiera de la educación financiera en sí desde que estudiamos en el colegio, tío? Porque es que es algo totalmente tabú. De hecho, Sí, nos se ha riñen visto, de es pequeños, verdad, vamos. sí, sí. Yo creo que es muy cultural. Creo que el niño siempre, a mí por lo menos, los recuerdos que tengo, tú no, niño no te tienes que preocupar de eso. Sí, me parece muy bien, pero luego, como tú dices, ¿no? Entras en la carrera, en la vida profesional y te das de cara con ello, ¿no? Diciendo, ¿y esto cómo va, no? Aquí en Inglaterra sí se han hecho varias iniciativas, sobre todo para lo que es los adolescentes, ¿no? Empezar a explicar lo que es una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, que es el tema de las tarjetas de crédito, un tema que me preocupa mucho, ¿no? Que con 18 años tú puedas solicitar una tarjeta de crédito y te puedes liar una roncha de miles de Y euros. de hecho, muchas más personas de las que pensábamos tienen problemas con las tarjetas de crédito porque es algo que al principio no te explican bien. Pero bueno, con quien dice eso puede decir el tema de las apuestas hay, y una de las causas, como tú bien sabes, de depresiones y de suicidios son preocuparse a nivel financiero. Yo creo que nuestra salud mental siempre va a mejorar si al menos somos capaces de tomar la iniciativa en tomar nuestras decisiones financieras en vez de encontrarnos con ellas, ¿no? De, oye, he perdido el trabajo y ahora ¿qué hago? Si tienes la suerte de que haber pensado, bueno, voy a empezar lo que ahorro o poner este poquito para, ya te digo, este fondo de emergencia, por lo menos a ese nivel, aunque no hayas llegado a la independencia financiera, aunque por lo menos tenga un poquito de educación financiera, vas a estar 1000 veces mejor que la mayor parte de la población, ¿no? Es lo que hablamos. Creo que al final solo queda que los padres seamos los que eduquemos financieramente a nuestros hijos. No veo intención o no veo esa necesidad imperiosa por parte de a nivel estatal de dar esa educación. Yo veo también que más que educar financieramente a los hijos, se les maleduca, porque también puede ser una cosa generacional en el sentido de que hoy en día la mayoría de padres jóvenes, bueno, la mayoría de padres que son padres primerizos, ¿no? Padres, cada vez la gente es padre más tarde y claro, los hijos son cada vez más deseados y más difíciles de tener, ¿no? Entonces se sobreprotege mucho a los hijos y como que no, yo por ejemplo como entrenadora, siempre incito a todas las padres y a las familias que sus hijos participen de todos los gastos que implica el deporte, ¿no? Porque es un deporte muy caro y yo recuerdo que yo con 14 años yo trabajaba cuidando niños y yo me compraba mis botas de patinaje y mi maillot y me pagaba los campeonatos que tenía afuera. Y eso ahora, hoy en día, vamos, creo que el 90%, si no el 100%, de mis alumnos, es que es impensable que los padres a lo mejor se pagan la mitad, pero yo no, creo o que es sea, como que protegen importante, mucho ahí. independientemente de si lo pagan o no lo pagan, yo creo que es importante que sepan cuánto cuesta y tener estas conversaciones con los hijos, que no es nada malo, ¿no? Decir, mira, si hacemos esto no se puede hacer lo otro, o el dinero es limitado, no hay una máquina de hacer dinero. Entonces hay que tener, y también yo creo que por el lado del ahorro y de cultivar el hábito del ahorro, es una cosa que realmente estás sembrando ese hábito, ¿no? De empezar, bueno, mira, te doy esta paga o este dinero te ha dado el abuelo, pero vamos a meterlo en la cuenta para que sepas que esto te va a dar un rendimiento de una cuenta de ahorro en el que te da tanto. Y revisarlo eso con ellos. Yo creo que es importante y
Y ya te digo, y luego los gastos yo lo veo en el tema de tecnología, ¿no? Unos iPhones mejores que los de los padres, los niños, ¿no? Bueno, ¿Qué necesidad de ello? Estamos hablando de decisiones conscientes. Si ya empiezas a inculcar que porque Periquito tiene este móvil, tú le vas a comprar el mismo para que el niño no le digan nada en el colegio, no, pues tienes que hablar con el niño y digo, oye, pues lo mismo el padre de Periquito es que es muy rico, pero tu padre tiene un salario limitado como tal y tu madre tiene otro salario o no trabaja y si te pagamos este pero móvil, aparte de lo es mismo que no es podemos... necesario. O sea, es necesario que un Exactamente, es la niño tenga decisión el último consciente. modelo Si de un necesita un iPhone. móvil, necesita ser un iPhone último modelo o puede ser uno de segunda mano o puede ser el que al padre se le ha quedado viejo. ¿Sabes lo que te digo? Es ese tipo de decisiones y de discusiones que son necesarias. Moverse del emocional de... también hablan mucho en Inglaterra, bueno, en el tema anglosajón, del fear of missing out. El miedo de quedar el último, de perdérselo, ¿no? Es la nueva novedad y tengo que tenerla. Y es lo que sigue muy, muy cerca lo que es la carrera de la rata. Si tú ya empiezas de no, y ahí seguimos hablando de los hábitos, si tú ya desde pequeño tienes que tener lo mejor, porque si no en tu colegio eres el pobre o mira como el niño que va vestido de Primark, cuando tú empiezas a trabajar, lo mismo no eres capaz de mantener ese nivel de vida. ¿Qué vas a hacer? Tirar de tarjetas de crédito. Entonces ya entras en una dinámica negativa en la que no llegas. Vive Estamos hablando endeudado ya de... toda la vida, ¿no? Efectivamente. También por ese lado, que tú dices, ¿realmente a los colegios o el Estado le interesa hablar de educación financiera? Yo creo que no, porque realmente el mercado está basado o nuestra economía está basada en un estado de consumo. Si no gastamos, no se mantiene esa economía. Entonces, realmente necesitas a alguien que tenga que ir a trabajar sí o sí, de que sea un buen empleado y no hay mejor empleado que el empleado endeudado también. Son temas a nivel psicológico y filosófico para pensarse. Y Sí, 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 sí. también a nivel personal, ha habido casos en los que te encuentras que tú no estás contento en un trabajo. Si tú no tienes, como te he dicho al principio, no te has formado y no tienes opciones porque no puedes irte a otro lado o no quieres cambiar, pero o no tienes la oportunidad, o no te puedes permitir dejar ese trabajo, por muy mal que lo estés pasando, vas a seguir en ese trabajo. A nivel empresarial les interesa alguien que esté endeudado, que tenga gastos, que necesite esa siguiente nómina. Entonces, yo te digo, esa independencia, aunque sea a nivel de tomar tus propias decisiones financieras, siempre te va a mejorar en el momento en el que empieces a tomarlas, por lo menos para que cuando lleguen los malos momentos tengas opciones. Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué libros, blogs, podcasts nos recomiendas para que empecemos a formarnos en esta educación financiera? Soy malísimo con los nombres, te puedo decir los títulos y luego ya intento pasarte, los miramos luego después del Sí, yo podcast. los dejaré en la cajita de descripción del vídeo con todos los enlaces a Amazon para que no haya pérdida. Vale. Yo los que me he leído son a nivel inglés. Hay un libro que se llama Reset, de resetear, y lo escribió también alguien que se dedicaba al marketing. Mientras hablamos, ahora te miro el nombre del autor porque lo tengo... No lo tengo aquí. Lo tengo en el Amazon, en el ebooks, pero no lo tengo aquí. Pero se llama Reset y cuenta la historia de la independencia financiera. Después de libros famosos, está, aunque no es directamente de la independencia financiera, habla mucho de la educación financiera, que es Hombre rico, hombre pobre. Padre rico, padre pobre. Efectivamente. Padre rico, padre pobre. Es muy famoso y Sí, es yo un buen libro me lo he para eso. leído hace poco. Sobre todo para el tema del emprendimiento. Muy buen libro. Como te Y, comenté. y ese libro, es decir, porque está escrito hace 20 años por lo menos, entonces yo hay veces que me preguntaba, bueno, pero estas estrategias de las que habla este hombre, pero hay que quedarse más con la esencia, ¿no? De buscar la oportunidad, Efectivamente, ¿no? yo creo, al final todo se reduce a tener opciones. Si tú eres un tío trabajador, un tío que
desde como padre rico, padre pobre, vas a estar buscando negocios, buscando opciones de hacer dinero, de emprender, de formarte y eres capaz de tener esa actitud frente al trabajo. No te va a faltar trabajo si has empezado desde muy joven. En lo mismo, creación de hábitos. Es más complicado cuando una persona mayor, no es imposible, pero es siempre un poco más difícil. Entonces ese libro me gustó en el aspecto de la mentalidad. Que ya te digo, yo de padre rico, padre pobre, no soy una persona emprendedora, no soy una persona que me vaya a montar mi propia empresa, pero realmente luego habla también de los conceptos básicos de ingresos, gastos, lo que es una inversión, y habla de los Pasivos, tipos. activos. Exactamente. Y en ese campo está muy bien. Luego, en el campo de, ya te digo, el que te he comentado anteriormente, que es El millonario de la puerta de al lado, es un libro buenísimo. Un libro basado en, ya te digo, en cientos, si no miles de entrevistas que han hecho a millonarios, en focus groups, en el que este hombre se interesó por saber realmente el perfil de esos millonarios. No te estoy hablando de grandes fortunas. Otra cosa que te hablábamos de los hijos, ya por comentarte también, las grandes fortunas normalmente no soportan 2 generaciones. Si tú tienes una gran fortuna, normalmente tus hijos acaban gastándosela. Eso me parece muy curioso, ¿no? Gente muy trabajadora que consigue una gran fortuna y sus hijos no tienen el valor de las cosas, ¿no? Entonces viven ese tren de vida. A mí es algo que me preocupa. Pasa con las empresas también, ¿no? Que dicen que no sobreviven a 3 generaciones. Aquí en Sevilla hay una empresa de ingeniería muy conocida y ya, o sea, por contrato lo tienen estipulado por ley que la empresa ha sido heredada por los 3 hijos del fundador y los nietos del fundador ya no pueden heredar la empresa. O sea, ya la empresa, si la quieren dejar a los hijos, lo tendrán que vender a otra gente o lo que sea, pero no. Es muy típico porque al final la cultura con la que se fundó la empresa no va a ser la misma. Y ya nos movemos también en el tema del entrenamiento, ¿no? Físico, ¿no? Tú siempre vas a ponerle situaciones de estrés a no de estrés malas, ¿no? Sí, programadas, ¿no? Es un ejercicio, un drill en el que tienen que hacer tal cosa que les saca de su esfera de control o de seguridad, ¿no? Siempre van a tener que intentar hacer algo que pueden fallar. Y esto es muy importante en la formación de hábitos o en la formación de mejoramiento personal a nivel financiero en otros aspectos. Y yo veo que eso se da ahí. Efectivamente, y eso no se da si tú tienes, como dices tú, un padre que te da todo, o has estado viviendo a un nivel que luego cuando tú tienes tu propio trabajo no eres capaz de mantener. Es más, yo creo que puede haber hasta problemas de autoestima y de frustración, claro, porque sí, si tú nunca puedes estar orgulloso de algo que hayas hecho o conseguido tú. Efectivamente. Y sí. Otro tema de libros, a ver. Hay un libro, no sé cómo se traduce en inglés, que se llama Your Money or Your Life, Your Money of Your Life, que creo que Your Money or Your Life. Sí, la bolsa de la vida, básicamente, ¿no? Que diríamos en español. Y creo que ese libro, no me sé el nombre, lo escribió una mujer hace ya también muchísimo tiempo y ahora han sacado una nueva edición con prefacio de J.L. Collins, que es el gurú a nivel de inversiones para la independencia financiera. Es un libro en inglés, pero seguramente tiene edición en español. El inversión paciente, ya hay libros más específicos al tema de inversión, ¿no? Yo te digo, al final yo soy una persona bastante sencilla, entonces mis inversiones han sido en fondos, ya te digo, fondos índices a nivel global. Europa, Estados Unidos, fondos emergentes que cubran Asia y otros países y con eso, comprando el mundo, siempre vas a tener menor volatilidad y menor gasto de comisiones porque son fondos índices, ya te digo. Pero hay ya todos los libros. Hay gente que también, ya te digo, es a nivel personal, hay gente que le gusta mucho estudiar las empresas y decidirse a comprar acciones individuales. Yo no soy en este caso.
pero hay muchísimos libros. Sor Paciente, y creo que es de Bell, es uno que me suena, pero también hay otro que se llama Los 4 pilares de la inversión, no sé si también de Bell. Hay muchísimos libros, pero ya luego si quieres te paso la lista de los que tengo yo. Sí, me va a pasar una listita y la voy a poner en la caja de descripción. Pero yo creo que antes de los libros, ya te digo, hay una cantidad de blogs. No, el mío es bastante básico y es más a título personal. Hablo también de los... Recuérdanos el tuyo. Sí, Independencia Financiera 2017. Creo que es .wordpress.com, Vale. pero poniéndolo en buscador debería de salir. Ese habla de manera muy, muy básica y he hecho algunas traducciones de otros blogs como el de Mr. Money Mustache, los conceptos como cuánto necesitas para ser independientemente financiero y otros blogs muy relevantes. Alfil Libre es un chaval, ya te digo, que juraría que es ingeniero informático y se fue a trabajar al extranjero y ahora es independiente financieramente y le sigo la pista. Y en Twitter es bastante activo y te cuenta cómo se ha dedicado los últimos meses a viajar por Portugal. Le gusta mucho viajar y se ha dedicado a la independencia. Él creo que es soltero y se ha dedicado a viajar por el mundo. Y le va muy bien, es muy interesante. Pero luego hay mucha más gente. Hay otros que son los revisionistas, tienen también otro blog. Y ya en inglés hay muchos más, ya te digo, Mr. Money Mustache, The Escape Artist. Entonces, este es más basado en Inglaterra, pero tienen muy buenos artículos en inglés en el tema de fondos de inversión, etcétera. Los usé yo. Y ya luego si te paso alguna lista, así que me venga a la cabeza, esos son bastante buenos para empezar. Bueno. JL Collins tiene su propio blog. Sí. JL Collins, no te sé decir el nombre del blog, pero si pones JL Collins Financial Independence en el Google, seguro que te sale su propio blog y tiene una serie de artículos en inversiones muy buenas. Muy buena. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir terminando. Muchas gracias por ilustrarnos con este tema. Me ha gustado mucho porque creo que los conceptos básicos han quedado muy claros. Y nada, en la caja de descripción dejo los libros, los blogs y nada. Y si quieren saber más de este tema, en comentarios deja cosas, si queréis una segunda conversación sobre independencia financiera o recomendaciones de otros blogs o otros libros, que lo dejen en comentarios también. Muchas gracias, Ricardo. Ya, yo creo que esto va a dar para que hagamos de vez en cuando otra entrevistita poniéndonos al día y actualizando estas cosas porque es muy interesante, ¿eh? Y al final está todo relacionado también con la psicología y hay que trabajar al final eso, igual que decíamos en el vídeo del COVID. Psicología, ¿no? Hay que trabajar el entrenamiento físico, hay que trabajar el entrenamiento financiero, el psicológico y todo, si queremos estar saludables. Claro que sí. Pues nada, un saludo y muchas gracias. Nada, a ti.